Y acción. Buenas tardes, amigos. Bueno, ese es el walking de Don Ali, que va a ese tempo, ¿no? Va a ir, oh, no te va. Bueno, ya veremos más adelante del walking y veremos un poco de walking, lo que es el walking bay. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Aquí Germán Salvatierra desde Palma de Mallorca. Hoy es un día espectacular. Está templado y todo. No hace frío aquí en Mallorca. Cosa curiosa porque estamos en febrero. Y nos encontramos para la cita de Don Ali. Seguimos con Don Ali. Y bueno, espero que les haya servido la primera parte. Esta es la parte 2. Y estaba pensando en hacer la parte 3 con el tema de la armonía, que es muy interesante, ¿no? Armonía, que son los acordes. Esa es la vuelta con los acordes. Pero bueno, vamos a ir viéndolo también. Voy a hacer otro vídeo. Estaba pensando en el vídeo 3 de Don Ali, donde vamos a ver solear sobre este tema, porque es lo que muchas veces le pasa a mucha gente, que lo tocan, lo que me había dicho en el otro vídeo, que lo tocan un poco, pero cuando lo quieren tocar, bueno, lo tocan al tema, a la melodía, pero cuando quieren solear, se lían, o que diríamos en Argentina, se hacen quilombo con el tema de la armonía. Y en otro vídeo vamos a hablar para simplificarlo. Bueno, entonces ahora nuestro. Habíamos hablado de que llegamos no, llegábamos hasta ahí. Estoy hablando de 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, compás 14 del Don Ali, que es aquí. Tu, ta, 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 hay un silencio de blanca, ¿no? ¿Sí? Perdón. 3, 4. Esa es la primera frase que vamos a ver ahora, que es la que sigue a esto que habíamos hablado. Como ven aquí, compás 14, habíamos dicho que la frase acababa en el segundo pulso, después venía un silencio de blanca, y empezaban todas estas notas, esta frase, que acaba en el compás 1, del que sería el compás 17 del tema, ¿sí? Aquí son todas corcheas y hay un tresillo aquí, como ven, ¿eh? Tara, tuti, papa, tuti, tuta, ti, tuta, ta, ta, pa, pa, pom. ¿Sí? Veamos esa frase y la desmenuzamos. Tres, cuatro. Termina en un do, ¿sí? Las notas son mi bemol, re bemol. Esto sería fa, la bemol, do, si bemol. Después se hace fa, la bemol, sol. Si bemol, re bemol. Eso sería mi, fa, sol, mi, sol bemol, mi. ¿Sí? O mi, fa sostenido, mi. Mi bemol, re bemol, do. ¿Sí? A ver, esto empieza en el 1 del compás. 3, 4. ¿Sí? No es difícil eso. Lo que viene, ya lo saben tocar.
porque lo que viene es el compás este, donde empieza el compás 17, que acaba con esa nota que es un do, y después viene esta frase que es lo mismo que el comienzo. Ta 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 tu ta 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 tu ta ti ta tam. ¿Sí? Aquí ven que toca el tresillo y aquí empezaba con el... Cuando empezaba lo que hablábamos de otro compás, que empezaba arriba del pulso 2. Pero ya se empieza en el pulso 3 con tresillo. Ta 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 ta. ¿Sí? Entonces, cuando caemos en esta parte, sería exactamente lo mismo. La nota acaba en el 1 del compás 17, pulso 2 y en el 3 comienza la frase. Acuérdense que la frase comienza en el 3. Y ahí repito, entonces si lo enlazo, empezando con la parte esta, lo que sería el pulso 1. ¡Pum! Eso es lo mismo que el comienzo. ¿Sí? Acuérdense que la frase 2 es el pulso 2, y empieza el pulso 3. Cuando acaba esta frase, que estoy mirando aquí, acaba en el compás, para si estamos leyendo lo mismo, o 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, el compás 20. ¿Sí? Entonces sería... ¿Sí? 2, 3. Ya termina, porque ahí termina el tema. Esta frase ataca en este compás, cuando acaba la frase de para, esa nota es el pulso 1, 2, 3 y en el 4 empieza ves que acaba en el 1 del compás siguiente, ¿sí? Y tiene los tresillos. Esa frase hay que tener cuidado porque hay notas que están alteradas y después no. ¿Ves que está el silencio, el tresillo, perdón? Entonces la frase empieza en sol. Sol, fa, mi, fa, sol, la, si. Empieza con sol y hace el sol, fa, mi, fa, sol, la, si bemol, la, sol, fa. Y ahí viene el tresillo. Eso es re bemol, mi bemol, ¿no? En la cuerda 2, traste 11. Mi bemol, do, re bemol, mi bemol, re bemol, ¿no? Está a la misma altura. Esto. Así que hace re bemol, mi bemol, re bemol, do, si, la bemol, si bemol, la, sol, mi, fa. ¿Sí? Es fácil eso. Esa frase, para hacerlo bien, acuérdense que era 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Bueno, y lo que viene, cuando acaba esa frase, que acaba en el 1 del compás y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, el compás 27, ¿sí? Que acaba con un fa, que ahí entraría el fa menor. ¿No? Y sigue. Dos, tres, cuá, 1, 2, 3, cuá.
Esto no va en Tonalí, ¿eh? Eso lo toca la versión de Jaco. El tema termina ahí. Ahí terminó el tema. Entonces. Un, dos, tres, cuá. Un, dos, tres, cuá. Ahí empieza esta frase, ¿eh? Acuérdense que hay dos compases en blanco. Ese fa acaba en el 1 del compás. Después hay un silencio, ahí está todo el compás en silencio. Y el compás siguiente está todo en silencio. Y la frase empieza con un sol arriba del pulso 4. Un, dos, tres, cuá. Un, dos, tres, cuá. ¿Sí? Estas son las cosas que tiene el Tonalí, este cabrón, que son lo tienes que tener en la mente. ¿Dónde van los silencios y las entradas? Porque tiene la frase medio chorizo que va en corcheas algunos tresillos, pero para y después dispara para otro lado, o sea, no dispara para otro lado, perdón, mal expresado. Para y tiene muchos silencios en el medio esto. ¿Ves que tiene dos compases en silencio ahí casi? ¿Sí? Entonces... 2, 3, cuá, 1, 2, 3, cuá. Ahí terminó el tema. Ese es donde termina el tema. Todo lo demás es la versión de Jaco, si uno tiene en la mente. Que es tremendo como tocaba el John Francis en ese tema. Entonces, amigos, a ver. Vamos a pasar a la última frase. La que tiene el compás que está en blanco, o sea, que se toca la primera negra del compás. Recordamos. 1, 2, 3, cuá. 1, 2, 3, cuá. Bueno, esta frase empieza en sol. Sol, do, si, do sostenido, re. Perdón. Despacio. Esta frase es todo corcheas básicamente. 3, cuá. Hace ta 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 ta. Esa frase es ta 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 ta. Bueno, aquí en realidad está marcado como corchea y semicorchea, pero creo que va el seisillo ahí. Perdón, seisillo, cualquier cosa, digo, tresillo. Notas, do, sol, do, si, do sostenido, re. La misma frase de do sostenido, do sostenido, re sostenido, mi, re, mi. ¿Sí? El re bemol para el si bemol. ¿Sí? 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 Y lo que sigue ahora, que es la salida, es como un arpegio disminuido, es un arpegio disminuido, de hecho, desde si. Muy bonita esta frase. Hacemos el disminuido de si. Si lo sigo, acabaría aquí. Pero no sigue, sino que acaba ahí. En lugar de ir al re, fa, la bemol para seguir el disminuido, acaba en esta nota que es el si. Y ahí hace sol, fa, mi bemol, mi, ti, ta, pe, tu, mi bemol, re bemol, do, si bemol, la.
Ah, me había olvidado. Engancha con esta nota que sería el sol bemol, fa, mi bemol, re bemol. Esto es como un arpegio de séptima de esta nota, es un Mach 7, del do sostenido. Y acaba la bemol, sol, mi bemol, la bemol, que es donde está el tema, la tónica. ¿Sí? Entonces, la salida es... ¿Vale? Entonces, toda la parte 2. Bueno, lo estoy contando a la mitad, cuidado amigos, a la mitad, no a mitad, a la mitad. Vamos a contarlo bien. 1, 2, 3, 4. 2. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No. ¿Vale? Pues nada, eso es el Dona Lee. La parte 2 del Dona Lee. El tema de las frases, hay que ver la digitación, si tienen alguna duda con la digitación para después tocar un poco más rápido. Hay que verlo bien porque hay mucho cruce de cuerdas y hay que tratar de mutear bien las cuerdas para que no empiecen a cantar las cuerdas al aire, o hay que tener mucho muteo en la derecha y en la izquierda, ¿sí? Eso está mal. Ahora será 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y después seguía. Esa es la versión de Jaco. Acuérdense que acaba en el... Ahí termina, ¿eh? Fíjense este arpegio. Lo que hago ahí, Perdón. Eso es un arpegio Mach 7 con la sexta, ¿no? De do sostenido. Esta nota que es el la bemol, sol, mi bemol, la bemol, lo toco con el 4 y el 3. Porque el tema este va a toda hostia. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi Dona Lee parte 2. Veo que el parte 1 tuvo mucho éxito porque ya estamos en 800 reproducciones en una semana, está muy bien comparado con lo que era lo de rítmica y lectura, que veo que no les interesó mucho. Yo insisto que tienen que, para que los que lo saben no, pero para los que no lo saben es muy importante lo de la lectura. Háganme caso, tómense un tiempo cada día para practicar algo de lectura. Será hasta pronto, no se olviden de suscribir a mi canal de YouTube. Muchas gracias por vuestro apoyo. Seguimos creciendo en la comunidad y cada vez hay más suscriptores, cosa que me alegra muchísimo. Y nada, ahí está, Dona Lee. La próxima vez lo que vamos a ver es el análisis de los acordes y cómo soleo sobre Dona Lee y entiendo la armonía. Y también si quieren podemos ver un poco de walking, porque esto no es un walking de un blues tipo esto, ¿no? No es esto. No es un blues, Esto es otro rollo. Bueno, será hasta pronto. Muchas gracias por vuestro apoyo. A todos, todas y todes. Y será hasta pronto, amigos. Y no se olviden de
practicar y feliz domingo, como decía Silvio Soldán. Hasta pronto, gracias.